Bien, entonces hablamos de la República. ¿Qué podemos hablar de la República? Siempre nos vamos a referir a esos momentos que hemos dicho, ¿verdad? El aspecto socioeconómico, el aspecto político y después el derecho. Hablemos ahora de ese contexto político que va a caracterizar la época de la República. La Constitución de la República de Roma va a estar basada en 3 elementos. ¿En qué elementos se va a basar? Son los que tenemos acá. Empecemos por el lado derecho. En la parte derecha superior, lo que encontramos son las asambleas populares. Las asambleas populares van a seguir siendo importantes para Roma. En la parte inferior, lo que encontramos es al Senado. El Senado que ya hemos visto cómo se integra, ¿verdad? Al principio eran 30, después 100, después 300, después llegó incluso a ser 600. Bueno, pues no importa cuántos integrantes sean, el Senado es un elemento importante durante la época de la República. Y el otro elemento son las magistraturas. Entonces, estos son los pilares, estas son las bases sobre las que se va a levantar, sobre los que se va a construir, sobre los que se va a constituir la República de Roma. La República de Roma está basada en 3 elementos. 3 pilares tiene la República de Roma: las asambleas populares, el Senado y las magistraturas. Vamos a hablar de cada una de estas. Por ahora centraremos nuestra atención en las magistraturas. ¿Qué es lo que ocurre con las magistraturas? Las magistraturas no hay que confundirlas con lo que hoy entendemos por magistrado. Hoy normalmente hablamos de magistrado, por ejemplo, magistrado de Corte Suprema de Justicia, magistrado de Sala de Apelaciones, magistrados de Tribunal Supremo Electoral, magistrados de Corte de Constitucionalidad. En general, cuando se habla de magistrados allá en Roma, se está refiriendo a prácticamente personas que cumplen una función pública, no necesariamente de carácter judicial, ¿ya? Es prácticamente cualquier función pública. Y esto lo vamos a comprender mejor cuando conozcamos estas características generales. Primero, una característica general de la magistratura es la electividad. ¿Y qué implica la electividad? La electividad lo que va a implicar es que para ocupar una magistratura uno tiene que ser electo. ¿Y dónde lo van a elegir? En las asambleas populares. Entonces, hay que ir a la asamblea popular para poder ser electo magistrado. Y en este contexto, entonces queda bien claro, ¿verdad? Por lo que ya hemos estudiado, que solamente los patricios podían ocupar las magistraturas. ¿Por qué? Porque resulta que solo los patricios pueden participar en las asambleas populares, porque solo los patricios son ciudadanos romanos. Entonces, si solo los patricios son ciudadanos romanos, solamente ellos participan en las asambleas populares y consecuentemente solo ellos pueden ser electos para ocupar una magistratura. Para ocupar una magistratura no se puede por nombramiento, no, es por elección. Es prácticamente la Asamblea Popular la que decide quiénes van a ocupar las magistraturas. Otra característica que tiene es la anualidad. ¿Qué implica la anualidad? Quiere decir que cuando uno es electo para ocupar la magistratura, va a poder ejercerla por un año únicamente, ya, solo por un año. Eventualmente lo pueden elegir a uno para un nuevo año, pero la regla es que prácticamente cada quien va a estar ocupando ese cargo por un año, ¿ya? Cada año hay que celebrar una asamblea para poder identificar, para poder elegir a la persona que ocupará la magistratura. Las magistraturas se ocupan por año. Otra característica es la gratuidad. Si uno va a ocupar una magistratura, no tiene derecho a recibir honorarios, no tiene un salario, no tiene una remuneración. Uno va a ejercer esa magistratura de manera gratuita. Uno va a cumplir esa función pública sin recibir un centavo a cambio. Entonces nosotros podríamos decir, a la gran, pero ¿qué romano va a aceptar ir a cumplir una función pública si sabe que no le van a remunerar por esto? Lo que ocurre es que para aquella sociedad romana el honor era una cuestión muy importante y ejercer o ocupar una magistratura de alguna manera representaba un reconocimiento social. Bajo ese contexto, el recibir el reconocimiento de mi comunidad, de todos los compañeros que hay en esta sociedad, de alguna manera es más satisfactorio que el dinero que alguien pueda recibir. Bajo ese contexto, entonces, los romanos dijeron, esta magistratura se ocupa por gratuidad. Entonces, no van a cobrar un salario, no van a tener honorarios. Es gratuito el ejercicio de la magistratura.
Y ahí también que obviamente, ¿verdad? Uno podría dedicarse a la magistratura por un año, descuidando sus actividades económicas, pero ya pensar de que voy a pasar varios años distrayéndome de mis actividades económicas me harían complicada la vida, ¿verdad? Entonces, yo si mucho estaría un año dispuesto a sacrificar mi situación socioeconómica, despreocuparme de mis negocios y preocuparme más por lo que ocurre con la función pública, pero solo un año. Ya después de esto entrego el cargo y entonces regreso a mis actividades cotidianas. La magistratura por eso se ejerce entonces con gratuidad, anualidad y electividad. ¿Qué otras características tiene? La colegialidad. ¿Qué quiere decir colegialidad? Aquí cuando se habla de colegialidad es conveniente tener en cuenta que cuando se refiere uno a los órganos de la administración pública en el ámbito del derecho, los órganos de la administración pública se dice que pueden ser unipersonales o colegiados. Cuando estamos ante un órgano unipersonal, estamos ante un órgano unipersonal cuando solamente es ocupado por una persona. Solo hay una persona en el ejercicio de esa función. Por ejemplo, presidente de la República. ¿Cuántos presidentes de la República tiene Guatemala? Solo uno. Entonces eso es unipersonal. Ministro de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Cuántos ocupan el cargo de ministros de Salud Pública y Asistencia Social en Guatemala? Solo uno. Entonces, quiere decir que ese es un órgano unipersonal. O el cargo de rector, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, pues solamente es ejercido por una persona a la vez. Ese es un órgano unipersonal. El cargo de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales también es unipersonal. Una persona lo ocupa únicamente a la vez. Entonces, eso es lo unipersonal. Hay otros órganos que no son unipersonales, sino son colegiados. ¿Y qué quiere decir que son colegiados? Un órgano es colegiado cuando varias personas ocupan el cargo simultáneamente, varias personas a la vez. Ahora, por ejemplo, ¿dónde hay la posibilidad de identificar varias personas a la vez? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de Guatemala existe una junta monetaria. Y en la junta monetaria, ¿cuántas personas hay? Bueno, pues hay alrededor de 5 personas en esa junta monetaria y los 5 que son integrantes de la junta monetaria. Entonces quiere decir que el órgano junta monetaria es un órgano colegiado. Hay varias personas ejerciendo la función a la vez. Otro ejemplo podría ser el de diputados del Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay ocupando el cargo de diputado? Hay varios a la vez. El Congreso de la República es un órgano colegiado. Hay varias personas a la vez ejerciendo la función de diputado. Igual ocurre, por ejemplo, dentro de la Universidad de San Carlos. Dentro de la Universidad de San Carlos, veamos qué ejemplos encontramos de órganos colegiados. ¿El Consejo Superior Universitario? Muchas gracias. Sí, el Consejo Superior Universitario. Ahí hay representación de estudiantes, profesores, egresados de la universidad. Cada quien elige a un representante, ¿verdad? Y cada facultad tiene sus 3 representantes. Al final de cuentas, prácticamente en este Consejo Superior Universitario hay varios consejeros y todos cumplen la misma función. No importa si represento a estudiantes, a maestros, soy decano o soy egresado, pues de igual manera todos cumplen la misma función. Los votos de cada uno valen igual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que prácticamente ese es otro ejemplo de un órgano colegiado. Igual ocurre con la junta directiva de la facultad. La máxima autoridad de nuestra facultad es la junta directiva. Y la junta directiva está integrada por 5 integrantes. Hay 5 personas ahí que conforman la junta directiva. Entonces, resulta que esas 5 personas tienen las mismas funciones, o sea, tienen el mismo valor sus votos en las reuniones, en las decisiones que toman. Y consecuentemente es otro ejemplo de un órgano colegiado. Bueno, ahora que ya hemos entendido que hay órganos unipersonales y órganos colegiados, regresamos a lo que estamos tratando acá, que son las magistraturas en la época de Roma. Allá en la República de Roma, las magistraturas tenían esta característica, colegialidad. ¿Qué quiere decir que colegialidad entonces? Quiere decir que no hay una sola persona ocupando una magistratura a la vez, que hay varias personas cumpliendo esa función. Damos un ejemplo para que nos quede claro.
hay una magistratura en Roma que se conoce como el consulado. Al que ocupa el consulado se le va a conocer como cónsul. Y resulta que esta es la magistratura máxima que había en Roma en la época de la República. Bueno, pues aun cuando era la máxima magistratura, no solo había una persona, hubo dos cónsules. Y si bien es cierto, cada uno ejercía el poder en el territorio que se le había delimitado, resulta que mantenían comunicación sobre las decisiones que tomaban. ¿Para qué? Para que de alguna manera no hubiera contradicción. ¿Por qué? Porque no se busca que, ay, este dice sí, aquel dice no, y entonces ¿a dónde nos vamos, verdad? No, ¿qué es lo que hay que buscar? Uniformidad en el criterio, y por eso entonces resulta que los cónsules, que eran las máximas autoridades en aquella época, también mantenían esa característica de la colegialidad. Entonces, todas las magistraturas allá en la época de la República de Roma tenían la característica de la colegialidad. Todas cuando hablamos de características generales. Ya después hablaremos de otro tema al respecto. Otra característica es la responsabilidad. ¿Qué implicaba la responsabilidad? La responsabilidad lo que significa es que uno tiene que responder. ¿Responder de qué? Responder de sus actos, de sus decisiones. Si yo en el ejercicio de la magistratura realizo un acto, tomo una decisión, y esta es perjudicial para alguien, pues yo tengo que responder. Yo tengo que reponer los daños que causo por mis malas decisiones. Yo tengo que responder por los daños que le provoco a los demás ciudadanos. Yo tengo que responder reparando los daños que cause. Esa responsabilidad. Hoy también existe responsabilidad de los funcionarios públicos. El presidente de la República de Guatemala es responsable de sus decisiones. Los diputados del Congreso de la República son responsables de sus decisiones. Los magistrados de Corte Suprema de Justicia son responsables de sus decisiones. Ahora, esa responsabilidad, nosotros decimos que puede ser de carácter penal, de carácter civil, de carácter administrativo. No importa. La verdad es que cualquier funcionario público, no importa en qué entidad esté, en este caso en Guatemala, pues tiene responsabilidad. Tiene que responder por lo que haga mal. Bueno, pues resulta que aquí en Guatemala, como en muchas partes del mundo, realmente prácticamente todo el mundo, esa responsabilidad tiene límites. Y esos límites son de que pasado cierto tiempo a uno ya no le pueden deducir responsabilidades. Solo como ejemplo, allá en la década de los 90, hace como 30 años ya, ¿verdad? Muchos de ustedes ni habían nacido, pero allá en la década de los 90 hubo un presidente en Guatemala de nombre Serrano Elías. Este señor se supone que vino y tomó recursos del Estado. Hoy nosotros estamos acostumbrados a que eso hagan los presidentes, ¿verdad? Pero en aquel entonces, digamos que no era tan marcada la situación. Él tomó una suma de dólares. Y resulta que entonces incluso trató de desplazar a todos los diputados. Dio un golpe de Estado en donde quería quedarse él solito con todo el poder, ¿verdad? Quería desplazar al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, él como representante del Ejecutivo, ¿verdad? Era el presidente de la República, buscó concentrar los tres poderes. Pero hubo manifestaciones y consecuentemente él tuvo que retractarse, pero obviamente se tuvo que ir del país y cuando se fue, se llevó las sumas de dinero que había logrado conseguir. Él se estableció en Panamá y resulta que después la lucha era por tratar de traerlo para acá, ¿ya? Penalmente había que buscar la manera de investigarlo y de conseguir que se diera su extradición para que lo trajeran al país. Pero él se fue a Panamá porque sabía que con Panamá Guatemala no tiene arreglos para poder conseguir la extradición. Hay países en el mundo en los cuales los funcionarios públicos se pueden ir huyendo, o no solo los funcionarios públicos, realmente cualquiera que presuntamente haya cometido un delito y lo vayan a investigar, se puede ir huyendo a esos países y resulta que no hay cómo traerlo para acá para juzgarlo. Cuando nosotros conseguimos traer a alguien que presuntamente es responsable al país para juzgarlo, eso es, logramos su extradición. Igual, lo más reciente en noticias es que Estados
Unidos busca a veces a algunas personas relacionadas con delitos de narcotráfico y que se encuentran en Guatemala. Entonces ellos piden que nosotros se los demos para que ellos los juzguen allá. Eso es la extradición. Bueno, pues en ese contexto, este señor, que fue presidente de la República, se estableció en Panamá porque sabía que de allá no lo iban a poder traer las autoridades de Guatemala. No había forma de llegar a un acuerdo para traerlo, para extraditarlo. Bueno, pues pasaron los años, ¿verdad? Y nunca se logró, ni tampoco él iba a venir voluntariamente al país, ¿verdad? Si él entraba al país, seguramente podía ser aprehendido inmediatamente. Bueno, pues esperó que pasara el tiempo. Hoy, como hemos dicho, 30 años después, ya él podría venir tranquilamente a Guatemala y decir, sí, es cierto, yo me robé ese dinero, ustedes, pero aquí estoy de vuelta y voy a invertir en este país para que todos puedan recibir algún beneficio de aquello que yo obtuve ilícitamente. Y no le podríamos hacer nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya prescribió su responsabilidad. Así es este mundo, ¿ya? Actualmente la responsabilidad prescribe pasado cierto tiempo. Allá en Roma no. Allá en Roma la responsabilidad del que ocupaba una magistratura nunca prescribía prácticamente. Eso quiere decir que en tanto estuviera vivo, y no importaba cuándo fue que ejerció la magistratura, se le podía deducir responsabilidades. Imagínense cómo era en Roma. No solamente iba a ocupar la magistratura después de un proceso electoral, solamente por un año, de manera gratuita, y aún así la responsabilidad prácticamente iba a ser posible, la deducción de responsabilidad iba a ser posible hasta antes que muriera. No importaba cuántos años hubieran pasado, él tenía que responder. Si así fuera actualmente en Guatemala, aquel señor del que les hablaba, pues todavía diría, tengo que seguir por aquí alejado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la única manera de evitar que pueda ser juzgado. Pero no, actualmente no. Aquí lo que debe quedarnos claro entonces es que en Roma la responsabilidad no prescribe sino hasta que muere aquel que haya sido electo para ocupar la magistratura. Otra situación más con esto. Aquí que tenemos, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Electividad, anualidad, gratuidad, colegialidad y responsabilidad, como los dedos de una mano. 5. Esas 5 que son las características generales, ¿ya? Características generales. ¿Y qué quiere decir que son características generales? Quiere decir que las podemos encontrar prácticamente en la mayoría de las magistraturas. Pero cuando estoy diciendo que prácticamente en la mayoría, también estoy diciendo que hay algunas en donde no se van a encontrar estas 5, ¿verdad? Y si estamos diciendo que hay unas en que sí y otras en que no, puedo formar 2 grupos. Y eso es la clasificación de las magistraturas. Hay 2 clases. La clasificación de las magistraturas nos permite hablar de 2 grupos, de 2 clases. Las magistraturas ordinarias y las magistraturas extraordinarias. Las ordinarias son aquellas en donde esas 5 características de las que hablamos se van a cumplir. Las 5 se cumplen. Es magistratura ordinaria. Pero si estoy ante una magistratura en donde alguna se cumple, en donde hay una que no se cumple, entonces esta es una magistratura extraordinaria. Sencillo, ¿verdad? Las ordinarias cumplen con las 5, las extraordinarias no cumplen con las 5. Bueno, hablemos de un elemento más que encierran las magistraturas. Las magistraturas implican ejercer poder, porque el que es electo para ocupar esa función pública, para realizar, para hacer esa función pública, va a tener poder. Este poder del que vamos a hablar, que está relacionado a una magistratura, este poder tiene 2 denominaciones o 2 formas de considerarlo. Una es las potestas. Otra es el imperium. Potestas o imperium, ¿ya? El poder que tiene el que ejerce la magistratura, el poder que implica ejercer una magistratura, el poder que añeja tener una magistratura, pueden ser potestas o puede ser imperium. Las potestas
en general, hay dos posiciones. Esta que estamos describiendo, en donde vemos el imperium como algo distinto a las potestas, y hay otra posición que considera que el imperium realmente no es algo ajeno, sino cabe dentro de las potestas. Nosotros no nos preocupemos por esas dos posiciones, ya solo sepamos que hay. Hay una en donde nos dice, el poder de la magistratura puede ser potestas o puede ser imperium. Y hay otra que nos dice, no, el poder de la magistratura es la potesta. Y estas potestas incluyen, dentro de otras tantas cosas, al imperium. Bueno, no importa cuál tomemos, nosotros pensemos ahorita en las potestas únicamente. Bueno, las potestas. Una potesta, primero tal vez vale la pena entender qué es una potesta. Una potesta es una facultad, ¿ya? Potestas, potestad, facultad. Entonces, una potesta es la jurisdictio. La jurisdictio. Juris, dictio. Juris, derecho. Dictio, dictar. Dictar, derecho. ¿Ya? La potesta, que consiste en jurisdictio, es la facultad que van a tener algunos magistrados de poder dictar derecho, de poder decir quién tiene razón, de poder decir quién tiene la razón jurídicamente hablando, ¿ya? Quién está actuando conforme a derecho, quién es el que está en lo justo, quién es el que está en lo correcto. Eso sería la potestad jurisdictio, es la potestad de dictar justicia, ¿ya? Entonces, eso es lo que hoy hace un juez, por ejemplo. Un juez, ¿qué hace? Resolver un caso, dictar justicia, ¿verdad? Entonces, algo parecido a lo que hoy hacen los jueces y los que llamamos hoy magistrados, algo parecido es en lo que consiste la jurisdictio. La jurisdictio es la facultad de poder dictar justicia, de poder administrar justicia, de poder decir qué es lo justo o lo injusto, de poder decir qué es actuar conforme a derecho o fuera de derecho. Otra potestad es la coercitio. La coercitio es la facultad que va a tener algún magistrado de poder obligar a una persona a que se comporte de determinada manera. Es la que hoy podríamos identificar en la Policía Nacional Civil o en la Policía de Tránsito o la Policía Municipal, ¿verdad? En general, ¿qué hacen estos cuerpos de seguridad? Estos cuerpos de seguridad lo que hacen es ejercer coercitio. La coercitio es obligarnos a comportarnos de una manera en particular. La coercitio es esa facultad, esa potestad que tiene alguien al ejercer una magistratura de poder conseguir que las personas se comporten de una determinada manera. Por ejemplo, cuando en un retén, ¿verdad?, es identificado a alguien que tiene orden de aprehensión, pues esta persona no es que quiera ir, ¿verdad? Por eso hasta le colocan las esposas y lo conducen, lo aprenden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es la coercitio, es el ejercicio de la fuerza para obligar que una persona se comporte de determinada manera. Cuando, por ejemplo, están los antimotines peleando contra aquellos que están protestando, ¿verdad? Y están los antimotines ahí separándolos, están haciendo algo, ejerciendo fuerza para que las personas se comporten de otra manera. Esa es la coercitio. La coercitio es la potestad que permite hacer que mediante el uso de la fuerza las personas actúen de una manera en particular. Otra potestad es la rogatio. La rogatio es una potestad que le va a permitir a un magistrado poder presentar una iniciativa de ley. ¿Ya? Esa es la rogatio. Es algo así como lo que nosotros hemos estudiado en nuestro curso de Derecho 1, ¿verdad? Cuando hablamos de quienes tenían derecho a presentar iniciativas de reforma a la Constitución. Y ahí conocimos que la Universidad de San Carlos tiene iniciativa de ley, por ejemplo, ¿verdad? Iniciativa de poder presentar modificaciones a las normas que hoy existen. Bueno, eso es la rogatio. La rogatio es la facultad que tiene el que ejerce la magistratura, la facultad que trae el ejercicio de la magistratura, que permite presentar iniciativas de ley.
Allá los romanos, ¿a quién le presentaban las iniciativas de ley? Se las presentaban a las asambleas, ¿ya? Las asambleas populares, no al Senado, sino a las asambleas populares. Y de eso hablaremos en un ratito. Otra de las potestas es el jus edicendi. El jus edicendi es la facultad de poder emitir normas, ¿ya? La facultad de poder emitir normas. Y los magistrados podían emitir normas relacionadas con, por ejemplo, la administración de los mercados, de los cementerios, el uso de las calles, el uso de la muralla que rodeaba Roma o de las puertas de la ciudad de Roma. Todas esas normas las podía dictar un magistrado porque él tenía el jus sedicendi, la potestad de dictar normas. Otra facultad es la intercesio. La intercesio es interceder, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de interceder. Por ejemplo, quienes están muy relacionados con el ámbito religioso, sobre todo en la Iglesia Católica, dicen que la Virgen María intercede por nosotros, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir que intercede por nosotros la Virgen? Quiere decir que allá en el cielo, ¿verdad? En algún momento viene la Virgen y le habla a Dios o le habla a Jesús por nosotros. Está hablando por nosotros, está buscando algo por nosotros. Es decir, nosotros estamos buscando llegar a Dios, llegar a Jesús a través de la Virgen. Entonces, ¿qué hace la Virgen? Intercesio. La intercesio es prácticamente interceder por alguien. Y eso ocurría también en Roma y lo vamos a ver sobre todo con el caso de los plebeyos, que los plebeyos van a necesitar de una magistratura para que interceda por ellos, para que ruegue por ellos, para que los defienda a ellos ante otras personas. Esa es la intercesio, es otra potestad. Y luego hemos hablado del imperium, ¿verdad? Que como hemos dicho antes, hay quienes lo separan de las potestas y hay quienes lo incluyen dentro de las potestas. No importa que estemos considerando aquí qué es el imperium. El imperium era el poder que le permitía a alguien venir y organizar el ejército. Entonces, el poder ordenar, el poder conformar el ejército es el imperium, ¿ya? El imperium es ese poder de convocar al ejército, de integrar al ejército. El poder de dirigir a ese ejército en la batalla es el imperium. ¿Y qué pasaba cuando lográbamos derrotar al enemigo? Pues cuando derrotábamos al enemigo, pues había que declarar que todo ese territorio del enemigo se volvía propiedad de Roma y que todos los que habían sido derrotados, todo ese pueblo que había sido dominado, se volvían esclavos de Roma. Entonces, ¿qué es lo que permite decir que todas esas tierras pasan a ser de Roma? ¿Qué es lo que permite decir que todos esos habitantes dominados ahora pasan a ser esclavos? El imperium. El imperium es el poder que permite establecer que de aquello que se ha conseguido en la guerra va a formar parte de Roma. Pero también, normalmente a quienes participaban en la guerra les entregaban parte de la riqueza que se conseguía. Si nosotros lográbamos dominar militarmente a un pueblo rico en minerales, pues de esos minerales, por haber participado en la guerra, nosotros como soldados nos iban a entregar una porción de riqueza. Entonces, la posibilidad de establecer el derecho al triunfo es eso, la posibilidad de establecer qué de esa riqueza va a pasar a ser parte de los soldados y en qué proporciones, no soldados propiamente, a militares, mejor dicho, va a ser entregada a los militares. Ese es el imperio. Bien, entonces esto es lo que tiene que ver con las magistraturas. Como decíamos, está el mando militar, el botín de guerra y el derecho al triunfo. ¿Alguna duda? Sí, Julia. No, licenciado, gracias. Ya. Jafet. Silic, en la diapositiva anterior, lo que venía siendo el rogatio, creo que era, y el jus. Ajá, ese entre lo que es norma y el rogatio, que yo entiendo que es proponer como iniciativa de ley, ¿cuál sería la diferencia? O sea, que unas son leyes y las otras son...
Son normas creadas por los magistrados. Se recuerda, los magistrados no creaban leyes, ¿verdad? O sea, pero, o sea, mi pregunta va entre la diferencia entre una norma y una ley. ¿Qué tanto sería la diferencia? O... La misma que hoy hay. La misma que hoy hay. Deme un ejemplo de una ley. Mm, es culpable de homicidio quien diere muerte a una persona, No, eso no es una ley. ¿no? No, eso no es ley. Esa es una norma. Una ley. Por ejemplo, bueno, sí, podemos dar el número del decreto, ¿verdad? Pero así nos podríamos perder porque puedo decir cualquier número y no me va a aclarar mucho. La Pero ley como contra el escribe ahí feminicidio. alguien, ¿verdad? La ley de tránsito, Ah, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, el código penal, el código civil, la ley de tribunales de familia. Esas son leyes, ¿ya? Esas son leyes. Ahora, la que usted me daba es ejemplo de una norma, ¿ya? Nos damos cuenta. Las leyes, ¿quién aprueba las leyes en Guatemala? Congreso. Sí, y allá en Roma, ¿quién aprobaba las leyes? Eso no lo hemos visto, pero más o menos lo hemos mencionado. Hemos dicho que son las asambleas populares, ¿verdad? Esas son las leyes creadas por las asambleas populares. Pero, por ejemplo, hace unos días vino el presidente y modificó una norma relacionada con el uso de la mascarilla, ¿verdad? Eso que hizo el presidente de emitir esas disposiciones en su momento relacionadas con el uso de la mascarilla o con el no uso de la mascarilla, las normas relacionadas con que los establecimientos tenían que estar cerrados, esas normas no son leyes, ¿ya? Esas no son leyes. Esas son normas que no forman parte de las leyes. Las leyes tienen normas, como el ejemplo que usted daba, pero hay normas que no caben dentro de una ley. Hay normas como esas que ha creado el presidente de la República que no son leyes, porque las leyes son las que hace el legislativo. Por eso se llama organismo legislativo. Legisla. ¿Qué es lex, ley, ¿ya? Entonces, las leyes en este momento son del Congreso, pero no solo el Congreso crea normas contenidas en leyes. Hay leyes que son creadas. Por ejemplo, aquí nosotros estábamos regulados por normas, ¿verdad? Hay normas relacionadas con el derecho a examen, el derecho a examen final, el derecho a revisión de examen, y esas normas no son leyes, son normas emitidas por la facultad y luego sometidas a consideración del Consejo Superior Universitario, pero no son leyes, ¿ya? Entonces, igual ocurre allá. Presentar iniciativas de ley quiere decir que tengo la potestad que me permite, esa es la rogatio, la potestad que me permite llevar una iniciativa para que la asamblea decida si se convierte o no en ley. Ahora, el ius edicendi es la facultad de dictar normas, no es presentar iniciativa, es dictar normas. Y se recuerdan, decíamos que hay un magistrado que viene y resuelve el conflicto, pero como en el ius civile no hay norma, ¿verdad? Entonces él crea una. Esa facultad de crear normas, ese es el ius edicendi. Es la potestad que le permite a alguien emitir normas. Gracias. Para servirle. Bien, si no hay dudas, entonces vayámonos ahora. Sí, Julia. Entonces, perdone, licencia, buenas tardes. Entonces, esto de rogatio se podría decir que son leyes creadas y presentadas. No, ¿acaso cuando uno presenta una iniciativa al Congreso ya lleva la ley hecha? ¿Cómo se llama lo que uno hace en el Congreso? ¿Cómo se llama lo que lleva la universidad, por ejemplo, si ejerce ese derecho? Iniciativa. Ustedes ya vieron el procedimiento de formulación de la ley. Eso no se puede llamar ley, se llama, como dice Minor, iniciativa, ¿ya?
El derecho a presentar iniciativas, la facultad de presentar iniciativas es la rogatio. No está presentando leyes, está presentando iniciativas. Las leyes las hacen las asambleas populares, no los magistrados. Gracias. Para servir. Lick, disculpa, a mí también me queda un poquito de duda en eso de lo rogatio y de lo edicendi, porque entonces vendría, o sea, lo edicendi, ¿qué vendría siendo? Como, digamos, la aplicación de esas leyes. No, nunca dije aplicar, dije crear. O sea, en la rogatio se crea la ley. No, ella me los confundió. La Perdón, rogatio, ¿qué es la rogatio? es que es la iniciativa de ley que presentaban las asambleas a los romanos. Como dice Minor, es presentar, ¿ya? Presentar iniciativas. Una iniciativa no es una ley, ¿ya? Entendamos eso. Una iniciativa no es una ley. Una iniciativa, digamos, en otras palabras, es un proyecto de lo que usted quisiera que fuera ley. Pero usted lleva su proyecto, pero eso, su proyecto es su proyecto, no es ley. Es su iniciativa. La posibilidad de presentar iniciativas, ese es la rogatio, es esa facultad de presentar iniciativas. El ius edicendi no, es la emisión de normas, la facultad de emitir normas. Si usted está presentando una iniciativa, no está presentando normas. Si usted está creando normas, no está presentando una iniciativa. Son cosas distintas. Es lo que ocurre hoy. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley en Guatemala? Eso lo estudiamos el semestre anterior. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Ya les dije, la Universidad de San Carlos tiene iniciativa de ley, ¿verdad? ¿Quiénes más tienen? Los diputados. Los diputados, ¿verdad? Obviamente, por eso son diputados. Ellos tienen la posibilidad de presentar iniciativas propias, ¿ya? El presidente de la República como organismo ejecutivo, ¿verdad? Ellos tienen. Ahora, ¿puede un ministro presentar una iniciativa de ley? No. ¿Puede el rector presentar una iniciativa de ley? Bueno, el rector como universidad sí, ¿verdad? Pero como rector únicamente no. ¿Puede el decano de Derecho decir, yo voy a ir al Congreso mañana con esta iniciativa? No. ¿Por qué? Porque él no tiene esa facultad. ¿Y cómo se llama esa facultad en Roma? Esa facultad se llama rogatio, ¿ya? No cualquiera puede presentar iniciativas. Hoy en Guatemala no cualquiera puede presentar iniciativas de ley. Nosotros los ciudadanos podríamos presentar una, ¿verdad? Pero habría que sumar, ¿cuántos habría que hacer? Ya no se recuerdan, ¿verdad? Pero si conseguimos todas esas firmas, entonces sí podríamos presentar una iniciativa. Pero así nosotros en la clase que digamos, ay, mucha, hagamos una iniciativa, llevémosla mañana al Congreso, nada, ¿ya? No todos tienen esa facultad. Esa facultad solo la tienen algunos. Igual era en Roma. No todos tenían esa facultad de presentar iniciativas, solo algunos. ¿Quiénes? Los que están investidos de esa potestad llamada rogatio, ¿ya? Rogatio. Rogatio es poder presentar iniciativas de ley. Ahora, crear normas. Bueno, pues crear normas, muchos pueden crear normas, ¿verdad? La junta directiva, por ejemplo, está creando normas para nuestra facultad. El presidente de la República está creando normas. El alcalde de Villanueva está creando normas relacionadas con, por ejemplo, el paso que se vaya a hacer, el paso vehicular que se pueda hacer después de la reparación. Neto Urana, allá en Misco, también está creando normas, ¿verdad? Ricardo Quiñones en la Municipalidad de Guatemala también crea normas. O sea, ¿quiénes crean normas? Hay muchos que pueden crear normas. ¿Cómo se llama esa facultad que uno puede tener de crear normas? Se llama ius edicendi allá en Roma. Gerardo Guzmán. Sí, licenciado, buenas tardes. Le quiero también preguntar acerca de lo que había sido el intercesio que estaba viendo por aquí. Bueno, estaba tratando de buscar su definición y con lo que había dicho, pero no lo llegó a comprender bien. ¿Qué encontró? En
en sí no he encontrado nada. He visto aquí solo una mención, pero ¿cómo es? En la característica general de la magistratura, en colegialidad, que hasta el final se presenta el término intercesio, Pues entre paréntesis. intercesio, para que quede más claro, es interceder, ¿ya? Y por eso les hablaba del ejemplo que en la religión podría servirnos. Cuando en la religión católica se habla de la Virgen, ¿verdad? La Virgen como tal no nos puede hacer milagros, diríamos, en ese contexto, ¿verdad? La Virgen no hace milagros, pero Dios sí hace milagros. Entonces, ¿a quién hay que rogarle? A Dios. Pero alguien que esté más cerca de Dios y que nos pueda ayudar, la Virgen. Entonces, le pedimos a la Virgen para que interceda por nosotros, ¿verdad? Incluso así dice la oración, intercede por nosotros. Interceder es eso. O, por ejemplo, imagínense una situación así, absurda tal vez, pero imagínense que estamos en clase, estamos presencialmente y resulta que por ahí hay un compañero que está dando copia, ¿verdad? Y entonces, ya que se acercan los exámenes, y entonces, la verdad es que tanto al que da como al que recibe copia habría que quitarle sus exámenes y anulárselos, ¿verdad? A ambos, al que da y al que recibe. Ahora, como es virtual, todos copian, todos dan copia y nadie se entera, ¿verdad? Eso se dice, ¿verdad? Pero en las líneas realmente nada se borra. Pero imaginémonos que ocurre eso. Vengo yo y le quito los exámenes a los dos. Y hay un amigo de ellos, ¿verdad? Y diga, a la LIC, mire, la verdad es que no se lo quita. Aquel solo por ser buena gente estaba dando copia, pero él es el mejor alumno de la clase. No le anule su examen. Mire que él tiene una beca y le pagan. Y si usted le anula el examen, probablemente ya no va a ganar el curso, va a perder su beca. La LIC, hombre, no le anule el examen. ¿Qué está haciendo ahí? Intercesio, ¿ya? Eso es la intercesión, no nos compliquemos buscándola en otro lado. Que después le vamos a ver elementos más técnicos, es cierto, pero eso será a su momento. Por ahora, que nos quede con que es interceder, es ir a hablar por alguien más, ¿ya? Ya lo veo. Muchas gracias, licenciado. Y en este caso es una cuestión que corresponde a un magistrado, ¿verdad? Hay un magistrado que va a ir a hablar por alguien ante otro magistrado. Entonces, yo magistrado, como les dije antes, están los plebeyos ahí, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes, los plebeyos no pueden ir a pedir, no pueden decir. ¿Por qué? Porque ellos no son ciudadanos, ¿verdad? Pero entonces me van a nombrar a mi magistrado para que pueda interceder por ellos. Entonces, los plebeyos van a ir conmigo, mire, fíjese que nos está pasando esto y esto. Entonces voy yo y miren ustedes, vengo a interceder por los plebeyos, no los traten así, sean condescendientes. ¿Qué estoy haciendo? Intercesio, ¿ya? Bien, ¿alguna duda? Serán como los derechos humanos acá en Guatemala. Algo parecido a lo que hace el Procurador de los Derechos Humanos. Bien, entonces seguimos hablando de las magistraturas. Ahora vamos a hablar con detalles de algunas de ellas. Estas son las 5 magistraturas más importantes que hubo en Roma, ¿ya? Estas son las 5 más importantes, las más reconocidas de aquella época. De estas, la máxima magistratura era la del cónsul. Este era el que se encontraba en esa escala jerárquica en la parte más alta de la pirámide, el cónsul. El cónsul es el que ejerce el imperium. El cónsul es el que dirige el ejército, es el que convoca a las asambleas populares. El cónsul. ¿Y cuántos cónsules habían? Habían 2 cónsules, ¿ya? ¿Se recuerdan? Habían dicho los romanos, harán eso de tener solo un rey para que controle todo, como que no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora cambiemos, vamos a tener a un conjunto. ¿Y quién es ese conjunto? Todos estos magistrados. Pero por el otro lado también está el Senado y están las asambleas populares. Pero lo nuevo es esto,
las magistraturas. Y entonces dijeron, pues un solo cónsul, no, un solo cónsul no, porque es como tener un rey. Vamos a tener 2 cónsules y entre ellos 2 se van a apoyar. El cónsul es la magistratura máxima y van a haber 2 cónsules, ¿ya? ¿Qué otra magistratura podemos encontrar acá? Ay, yo creí que estaba un circulito para cada una. Bueno, vamos pues. Entonces, vayamos con el que tenemos a la derecha primero, el cuestor. ¿Qué pasa con el cuestor? El cuestor, así como dice ahí, la magistratura es la cuestura. ¿Y qué hace el cuestor? Él recauda impuestos. Pero cuando hablamos de que recauda impuestos, quiere decir que ¿a quiénes le cobra los impuestos? Le cobra los impuestos a los paterfamilias, a los jefes de familia, porque ellos son los que tienen propiedades. ¿Se recuerdan? Solo el jefe de familia es el que tiene propiedades, los hijos, los nietos, los bisnietos, la esposa, las nueras, nada. Solo él tiene propiedades. Entonces es al paterfamilias al que se le cobran los impuestos. Y este señor, el cuestor, es el encargado. Es algo así como el ministro de Finanzas ahora, ¿verdad? Como la SAT, si quisiéramos verlo, es el encargado de la recaudación de impuestos. Pero aparte de él, tenemos al lado izquierdo acá al censor. El censor, la magistratura se llama censura, ¿ya? Censura. Pero censura acá no debe entenderse como aquello de que, ay, estoy viendo una película, ¿verdad? Y como hay censura, ¡pip! Y cada vez que dicen una palabra extraña, ¡pip! No. Esa no es la censura acá. La censura acá tiene que ver o deriva de censo, ¿ya? Censura deriva de censo. ¿Y el censo qué es? El censo es lo que hace el INE aquí en Guatemala, ¿verdad? Cuando va de puerta en puerta preguntando cuántas personas hay, de qué edad son y otras características más. Bueno, pues algo así es lo que había allá en Roma también. Estaba el censor y el censor era el que se encargaba de hacer el censo. Entonces, ¿a quiénes incluía en el censo? A todos los paterfamilias. Escribía quién era el paterfamilias, qué propiedades tenía, cuántos esclavos tenía y toda esa información se la trasladaba al cuestor. Porque entonces el cuestor ya sabía quiénes eran los paterfamilias, qué riqueza tenían y cuánto les tenían que cobrar. Ahí hay un trabajo en conjunto entre el cuestor y el censor. El censor es el que elabora el censo. Entonces, si alguien quería saber cuántos ciudadanos había, pues con el censor había que ir a hacer la consulta. Si alguien quería saber si X persona era ciudadano, pues con el censor había que ir, porque él tenía el registro de ciudadanos, digamos, algo así como lo que hoy tiene el Tribunal Supremo Electoral. Pues el censor tenía la lista de todos los ciudadanos que habían. Entonces, si queremos saber si una persona es o no ciudadano en este país, en esa ciudad de Roma, pues había que ir con el censor. Él nos podía dar la información. Algo interesante es que ¿cada cuánto se hacen los censos? Si nosotros tratamos de recordarnos cuándo se hizo el último censo en Guatemala, yo creo que se hizo hace como 5 años, ¿verdad? 4 o 5 años el último censo. Nos damos cuenta, los censos no se hacen así anualmente, pero la magistratura de censor es prácticamente, decíamos, anual, y si fuera anual quiere decir que cada año hay que conseguir uno, pero el censo no se hace cada año. ¿Cada cuánto se hacía el censo? Cada 5 años. Entonces, como censo se hacía cada 5 años, muchas veces no era necesario elegir anualmente al censor, pero igual por las funciones que cumple, aquí cabe con el patrón, lista, ciudadanos y dándole la información que corresponde al juez. ¿Quién más tenemos acá? Tenemos aquí arriba al lado izquierdo al pretor, el pretor, ¿ya? El pretor es el que da justicia. Eso quiere decir que él es el que tiene la jurisdictio de la que hemos estado hablando. Él tiene jurisdictio, él parte, él dicta justicia. Él es el que podría representarnos hoy un juez, el pretor. La magistratura se conoce como pretura. La magistratura es pretura. Ya que ocupa la pretura, vamos a conocer como pretor.
Y el pretor es el que administra justicia, por eso lo tenemos ahí un igualito con su balanza, ¿verdad? Solo que él no está con los puntos cerrados, ¿verdad? Ahí está Buenas con tardes, disculpe, fíjese que está fallando su internet, no se le escucha bien. Ya, gracias. Entonces, él es el pretor. No queda por hablar del edil. El edil ocupa la magistratura edilicia. La magistratura edilicia es la que ocupa el edil. El edil es el que, si nos damos cuenta por acá, no, en este dibujo no está así, pero el edil viene a ser como el alcalde de Guatemala o el alcalde de cualquier Lick, municipio en disculpe, Guatemala. Diga. es que se le estuvo trabando el internet durante como un buen rato desde que empezó a hablar de pretor. Pero Entonces, no, aquí ninguno entendió. Si viera el no, chat. del pretor lo único que he dicho es eso, es el que imparte justicia, es el que ejerce la jurisdicción, es el que se parece a los jueces de ahora, el que resuelve los conflictos. Él es el pretor. Bien. El edil. Perdón, con el pretor había dicho que la magistratura se llama pretura. Ahora, con el edil, la magistratura es la edilicia. Y al hablar de edil, nos hace recordar lo que ocurre con los alcaldes aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, por ejemplo, cuando invisten al alcalde, no importa de qué municipio, normalmente le dan una vara, y es la vara edilicia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trabajo que hace el alcalde es de alguna manera lo que hacía el edil allá en Roma. ¿Y qué es lo que hacen los alcaldes actualmente? Bueno, pues los alcaldes actualmente se preocupan por la administración de los servicios públicos, ¿verdad? Entonces, cuando administran servicios públicos, quiere decir que están administrando lo que tiene que ver con el alumbrado público, las calles que hay dentro del municipio, los mercados, los cementerios. Bueno, pues eso que tiene que ver con servicios públicos hay que llevarlo allá, a la época de Roma. Y el edil iba a ser el encargado de administrar esos servicios públicos, ese municipio de Roma. Obviamente el edil, para poder administrar esos servicios públicos, tenía que dictar normas. Por tanto, él es el que tiene el ius edicendi del que hemos estado hablando. Bueno, estas son las magistraturas ordinarias. ¿Cuáles son las magistraturas ordinarias? Del lado izquierdo hacia el derecho y de arriba hacia abajo empezaríamos diciendo que son la pretura, el consulado, la cuestura, la edilicia y la censura. Bien, entonces nos queda pendiente hablar de las magistraturas extraordinarias. Pero de estas no vamos a hablar hoy, nos vamos a quedar solo con las ordinarias. Bien. ¿Alguna duda con lo que hemos hablado? Salido todo bien. Bueno, entonces, si no hay dudas, les agradezco la atención y estamos nuevamente en clases el próximo jueves. Siempre, en este caso, el jueves a las 16 horas. Muchas gracias, se cuidan y feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, licenciado, gracias. Muchas gracias. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Igualmente.